Yo creo que el Frente de Todos lo que tiene que hacer, como insisto, es ponerse a gobernar y a resolver los problemas de los argentinos. ¿Cómo tomó este pedido de diputados del PRO pidiendo la moción de censura para remover del cargo a Juan Mansur? ¿Usted acompaña lo que iniciaron Gerardo Milman y Cristian Ritondo y cuáles serían los motivos? Bueno, los motivos son la gravísima crisis que vive el país y la desconexión que tiene el gobierno respecto a esta crisis. Fíjense, le voy a dar un solo dato que refleja un poco esta realidad. Mientras el país se desangra en una escalada del tipo de cambio que obviamente va a conllevar también una aceleración en los precios, que afecta fundamentalmente a los sectores más desprotegidos de la sociedad, aquellos que tienen ingresos fijos y sobre todo aquellos que destinan la mayor porción de su salario a compra de alimentos, que es el rubro donde más está subiendo, que sufren a su vez una inseguridad, sobre todo en el conurbano bonaerense, rosarino, cordobés, y la inseguridad golpea también a los sectores más vulnerables, no golpea a los sectores que se pueden pagar una seguridad privada, por ejemplo. Bueno, la incertidumbre que está viviendo el país respecto de si van a tomar medidas, qué tipo de medidas, cómo van a empezar a resolver los problemas, y el presidente y la vicepresidenta se dedicaron la semana pasada a hostigar a la Corte Suprema, no por unas cuestiones institucionales, sino porque afecta a la agenda personal de la vicepresidenta. En ese contexto es obvio que el jefe de gabinete tiene una responsabilidad que lo marca la Constitución y no está dando respuesta o no está siendo acorde a esta responsabilidad. En ese sentido me parece correcto lo que han hecho Milman y Ritondo. Directamente quieren que lo remuevan. Creo que tiene que someterse a ese proceso, dar explicaciones y si no, ser removido. Para eso está. Eso es un mecanismo que está previsto en la Constitución. ¿Qué tipo de maniobras o qué anunciaría usted o qué está esperando del Frente de Todos en relación a lo económico, a lo que está sucediendo con el dólar? El Frente de Todos lo primero que tiene que hacer, recordemos que el Frente de Todos es el que gobierna, junto por el cambio no gobierna. Desde el asiento de atrás no se maneja el auto. Lo primero que tiene que hacer el Frente de Todos es enfocarse en los problemas de la Argentina y de los argentinos y dejar las cuestiones personales de una agenda judicial que no tiene nada que ver con los problemas que sufrimos todos los días los argentinos. Esa es la primera responsabilidad del gobierno. En ese sentido, vuelvo a repetir, me parece gravísimo lo que está pasando, la desconexión que tiene el gobierno con la realidad que sufren miles y miles de argentinos. ¿Cómo tomó el comunicado del Frente de Todos en contra de los especuladores y de estas expresiones que para el Frente de Todos dicen que fueron golpistas? Bueno, recién escuchábamos, por ejemplo, a alguien en el frente de la casa de Cristina Fernández de Kirchner pidiendo directamente que la ahorquen. Bueno, hubo expresiones como la de Spert pidiendo la renuncia del presidente y, bueno, también en contra de los especuladores, según el comunicado del Frente de Todos. ¿Usted pudo leerlo, pudo analizarlo? Por el cambio no comparte ese tipo de expresiones. Y con respecto al comunicado del Frente de Todos, es una nueva búsqueda de enemigos para sacarse la responsabilidad encima, que lo hacen permanentemente. Yo creo que el Frente de Todos lo que tiene que hacer, como insisto, es ponerse a gobernar y a resolver los problemas de los argentinos. Y que nos saquen de esta incertidumbre respecto de lo que nos puede pasar, no en el mediano plazo, el día de mañana, o el día de hoy en este caso, que recién arranca. Creo que esa es la responsabilidad primaria del gobierno. Nosotros somos una oposición seria y responsable. Cuando el gobierno se la vio mal y el país podía haber desembocado en un default, no fue el camporismo o el kirchnerismo el que le dio la mano al gobierno, fue Juntos por el Cambio por una responsabilidad institucional, porque la gente nos eligió en los distintos roles que tenemos parlamentarios para que el país esté mejor de lo que está. Y en ese sentido nosotros apoyamos en contra de la opinión, en contra del voto del Frente, de una buena parte del Frente de Todos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Piénsese por un segundo qué hubiera sido el país si no hubiéramos tenido ese acuerdo. Esta crisis se hubiera anticipado y hubiera sido exponencial hace 6 meses u 8 meses antes. Humberto, ¿y qué piensa en relación al tema de la no liquidación de la cosecha por parte del sector agroexportador? En primer lugar, está en su derecho. Este es el derecho de propiedad que consagrado en la Constitución, y uno puede hacer con su propiedad lo que quiere dentro de la ley. Y no hay ninguna ley que obligue a los productores ni a nadie a vender sus productos. Y segundo, lo hacen por un contexto que no es responsabilidad de los productores,
las circunstancias, el contexto económico, los incentivos son parte de las políticas del gobierno, que es el verdadero responsable que tiene que crear las condiciones para que esto fluya y la gente venda la cosecha y se ingresen los dólares. ¿Con qué certeza un productor se va a desprender de algo que está cotizado en dólares frente a la incertidumbre que tienen las medidas del gobierno? Es absolutamente lógico y además está en su derecho. Eso está consagrado por la Constitución Nacional y no hay ninguna ley que lo reglamente en sentido contrario. Es cierto, coincido con usted que no es ilegal, tienen el derecho a poder hacerlo, pero ¿cree que hay algo ideológico en relación a estas decisiones? Por ejemplo, 6 paros al gobierno de Alberto Fernández, ninguno al de Mauricio Macri, y cuando Mauricio Macri dijo que no iba a tocar las retenciones, después pidió un esfuerzo y el campo estuvo dispuesto a hacer ese esfuerzo. ¿Cree que había un conjunto de medidas que le permitían trabajar con libertad? Por eso tuvieron esa diferente reacción. Además, el contexto era totalmente diferente. Había un gobierno que gobernaba, que tomaba decisiones, había diálogo, había acuerdos que se cumplían. Este gobierno ha debilitado y desvirtuado totalmente la palabra presidencial, lo cual es gravísimo y genera una falta de confianza que no ayuda en absoluto para salir de la crisis tampoco. Y podría... No es una cuestión ideológica. Dejémonos de buscar enemigos. Acá tenemos que ponernos de acuerdo en medidas para que la gente pueda trabajar, producir y andar libremente por la calle.